¿Qué se debe hacer para mantener la estabilidad económica? O en todo caso, ¿qué se debería hacer si es que queremos caer en el hoyo negro? ¿Cuáles son los aciertos y cuáles podrían ser los graves errores de las decisiones económicas del próximo gobierno? Eso lo vamos a conversar con Jorge Guillén, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te propongo hacer aquí una especie de recetario, ¿no? Lo que se debe y lo que por ningún motivo se debe hacer en el próximo gobierno para de alguna manera mantener el equilibrio macroeconómico que hemos tenido y en todo caso lograr ese ansiado desarrollo que sí nos ha sido esquivo, ¿no? En estos últimos 30 años. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. No tenemos mucho tiempo, pero hay que darle lo más importante al público. A ver, vamos por el no primero. ¿Qué no harías definitivamente? ¿Qué no cambiarías que podría poner en riesgo la estabilidad económica del país? Sí, es un tema largo, pero como te decía, para resumirlo, tenemos dos ejes, ¿no? Un eje que es la parte macroeconómica, estamos hablando, y luego el otro eje que son las reformas estructurales. El problema no es la parte macroeconómica, sino las reformas estructurales. Y en la parte macroeconómica hay que mantener la independencia del Banco Central, que es orgánico, por constitución y todo ello. No hay interferencia del MEF ni de ningún político en las decisiones del Banco Central. Es una entidad muy sensible a las variaciones financieras como lo estamos viendo ahora. Todo afecta y afecta las inversiones, las tasas de interés y todo. Y también hasta la parte de inflación. Y al mismo tiempo está el Ministerio de Economía y Finanzas, que mantiene otros dos ejes, hablemos ahí en la parte macroeconómica. Está el Banco Central, o subejes, y el Ministerio de Economía, donde estaría la parte de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, que desde el año 2000 más o menos está... yo me acuerdo que fui uno de los primeros consultores con el ahora Contralor de la República, que hicimos la Ley de Prudencia y Transparencia con el Banco Central, y la idea era tratar de mantener ese superávit en épocas difíciles, guardar pan para mayo, y ese fondo se utilizó ahora en esta contingencia, en esta pandemia, ¿no? Esta regulación de prudencia y transparencia fiscal y la ley de prudencia trata de controlar gastos, hacer una proyección de los ingresos, manteniendo todos los sectores al unísono, para guardar. Es como cuando uno día a día va tratando de ver, hay aplicativos de apps, ¿no? Que a veces te dicen cuánto entró, cuánto salió y cuánto gasté este mes, qué hice mal este mes y cuánto generé con respecto al mes pasado. Y así se va acumulando. Por eso tenemos una de las deudas más, como porcentaje del PBI en América Latina, tenemos una de las deudas más bajas. Sí, claro. Ahora, también tenemos que hablar de lo que se debe hacer, ¿no? Para finalmente conseguir el desarrollo. Las reformas de los 90 nos dieron unos cimientos que luego no siguieron creciendo, ¿no? Que ya tienen que ver más con reforma del Estado, con los servicios que el Estado da al ciudadano, con la gestión pública misma en todos los estamentos, en el gobierno central, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. De eso, digamos que no se hizo mucho o nada en algunos casos, ¿no? Sí, en lo que no se debe hacer creo que hay más, ¿no? En lo que se debe hacer tenemos estos dos ejes, luego los dos subejes dentro de lo que es MEF y Banco Central. Ahí lo hemos hecho bien por 30 años. Creo que uno a veces cuando un médico dice yo no voy a tocar a este paciente acá porque lo voy a empeorar, algo así. Y luego, en el otro caso sí hay muchas cosas. Está la reforma del Estado, salud, educación, es el segundo eje grande. Salud, educación, que ahora lo hemos padecido por el tema de la pandemia. Y yo hasta ahora no entiendo por qué cuando hay corrupción los proyectos se frenan por muchos años, la inversión pública, los proyectos de ejecución, un grave problema, ¿no? No podemos agarrar a los pillos y meterlos presos y continuar con el proyecto. Mientras que agarramos a los pillos y los juzgamos, queda totalmente paralizado el proyecto en el cual metieron mano. Y eso es increíble, ¿no? O al menos que se dejen en stand-by, ¿no? Porque el problema es que después le tienes que indemnizar, si es que de repente han demostrado que no es así, les tienes que indemnizar. Entonces todo se queda paralizado
hasta en la investigación, ¿no? Y eso demora años. Sí. ¿Qué sí tocarías? ¿Qué crees que es fundamental para cambiar el Estado y cuál podría ser la ruta para hacerlo, ¿no? Porque finalmente parece que nuestras autoridades finalmente no tienen mucha voluntad de hacerlo, ¿no? Sí, hay muchos, a veces cuando uno es autoridad, a veces hay mucho miedo, ¿no? A la ejecución del gasto por el miedo a ser dentro de esta idea de la corrupción, el miedo a ser denunciado, ¿no? Entonces todo lo vuelves a foja cero. En algún momento me pasó una consultoría o un proyecto que teníamos con PCM y todo se volvió a foja cero y no se pudo hacer nada, por miedo o por temor a que suceda algo. Entonces al final nunca avanzas, ¿no? Y muchas consultorías a veces son improductivas, ¿no? Quizás son también un poco para ayudar al familiar, al amigo, ¿no? Pero al final no suman. No hay... de todo esto que estamos conversando debería ser independiente de quién esté en el gobierno, ¿no? Ese es un problema, ¿no? CEPLAN también es otra claro, realidad. Es que finalmente no tenemos pues, gestores públicos de carrera, de profesión, ¿no? Se cambian con los gobiernos, se trae a los amigos que incluso tienen cero experiencia en gestión pública. Ahí hay mucho por hacer también, ¿no? Claro, eso es un poco más de largo plazo, porque en realidad ahora en estos 5 años, asumiendo que se va a quedar 5 años, ¿no? Y va a respetar el orden democrático, la prioridad es salud y el tema de pobreza y empleo. Después ya puede dar quizás un poco las pautas para los siguientes años, ¿no? Porque esto sí va a ser un trabajo de más largo plazo. A ver, en generación de empleo, ¿por qué ruta ir para verdaderamente generarlo? Empezar a generar esa riqueza perdida y ese empleo perdido, ¿no? Hemos retrocedido y tenemos a un 10% de la población que no era pobre que ha vuelto a ser pobre. Sí, justo hay un informe macrocónsul también del Banco Central. Hemos retrocedido 10 años, como dices tú, en pobreza. Si crecemos 6%, pues la recuperamos en 3 años. Si crecemos 3%, que es nuestro potencial, no hay que reconocer cuál es nuestro potencial ahora, podríamos recuperarla en más tiempo. Y si las cosas van mal, vamos a volvernos cada vez más pobre y va a desaparecer la clase media, ¿no? No los programas sociales son los que te reducen la pobreza. No. Y los dos candidatos han estado un poco populistas y no han enfocado las cosas como debe ser. No son los programas sociales, es la generación de empleo. Entonces hay que ver qué sectores se han golpeado, qué sectores se pueden reactivar manteniendo salubridad, porque a veces se han restringido algunos sectores que no necesariamente han tenido problemas con el COVID. Entonces, tratar de identificar cuáles son los sectores. Y empleo formal, pues, ¿no? O sea, empleo del bueno, ¿no? Sí, y ahora viendo, este es un tema muy sensible, ¿no? Los precios de los metales nos están favoreciendo, pero no estamos haciendo nada o estamos restringiendo mucho las actividades o se ha paralizado mucho la inversión extranjera. Ahí es un sector muy sensible y hay que reconocer, así somos. Perú, el día de hoy, eso no va a cambiar en 10 años. El día de hoy sigue siendo un país primario exportador. Sí, pero se pueden armar planes, ¿no? Para dar valor agregado a los productos, capacitar a nuestra gente también para que ocupen esos puestos una vez se empiecen a abrir, por ejemplo, refinerías, fábricas, etcétera, porque finalmente tenemos que importar talento porque aquí no hay, ¿no? Y el empleo es tan precario y tan bajo justamente por eso, por su baja calificación. Claro, sumado a ello hay un tema de inclusión que mencionas y sumado a ello está el canon y la verdadera ejecución de gobierno del canon. En Cajamarca me acuerdo que estaban en una carretera que salía del aeropuerto que todavía estaba en construcción por años, ¿no? Debe haber sido por algún destape de corrupción. Entonces, por eso es que la población está muy descontenta porque no puede ver pues que donde se está produciendo están encontrando algunos beneficios para la población local. Y hay otro problema con la informalidad, ya que lo habíamos tocado, que se centraliza mucho en creer que solucionamos el tema de la informalidad bajando los problemas burocráticos para formalizarte, ¿no? Que hacer menos colas, hacer más rápido los trámites.
Y hay un tema de informalidad que tiene que ver con la poca eficiencia del Estado para satisfacer los servicios básicos a la población. Mientras eso no ocurra, ¿qué llama a un informal a hacerse formal? Si le damos mala educación pública, si le damos mala salud pública, si no tiene infraestructura, carreteras, canales, ¿qué el Estado final, y en seguridad ciudadana también, ¿no? Ni siquiera el Estado puede proveer seguridad a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué ofrece el Estado a cambio de la formalización finalmente y del pago de impuestos, ¿no? Sí, justo lo que tú mencionas es justo un trabajo del Banco Mundial, un reporte, un análisis costo-beneficio, básicamente, lo que has mencionado, correcto, ¿no? Correcto. Yo pago mis impuestos, pero ¿Y el Estado no qué me da a cambio? Básica. Ahora, al día de hoy, si me pasa algo, quizás use mi seguro privado, no encuentro una cama UCI, ni siquiera me voy a atender. En mi cuadra tengo que poner rejas yo para que no se metan los choros. ¿Dónde está la policía? Claro. ¿Qué seguridad me está el Estado? Claro, todo finalmente termina siendo un gasto privado del ciudadano para proveerse él mismo los recursos, ¿no? Y en esa tentación uno dice, pues el Estado no me da nada, y no termina de construir la línea 2 del tren desde hace años, todo está colapsando, no hay accesos, también tenemos problemas de la brecha de infraestructura de internet, de energía, y en el campo también la situación es peor, entonces prefiere uno estar al margen de la ley, ¿no? Claro. Y con los sobrecostos laborales que te eleva el Congreso, uno prefiere seguir al margen de la ley contratando por debajo de la mesa a una trabajadora del hogar que ahora hay que pagarle. La trabajadora del hogar tiene beneficios sociales y el dueño del hogar no. Sí, bueno, es increíble. Mucho por hacer. El resumen de esta conversación, y ojalá se empiece, ¿no? Porque si no empezamos, nunca vamos a ver resultados. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge. Gracias. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.